Valora Radio presenta un programa especial para ti. Una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, querida familia Valora. Estamos aquí reunidos nuevamente en este programa de asesoría familiar desde Celaya, Guanajuato. Es un placer, es un gusto nuevamente estar compartiendo este espacio con ustedes en la radio que fortalece a la familia. Y antes de pasarle los números, pues le damos la bienvenida al padre Sidney. Nuevamente nos está acompañando. Padre, muy buenas noches. Muy buenas noches, saludos a todos. Betty, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias a ustedes por darse el tiempo de volvernos a estar aquí reunidos. Y bueno, antes de iniciar, pues les compartimos nuestros teléfonos. Teléfono de Celaya, 461-171-6686. Nuevamente, 461-171-6686. Para cualquier asesoría aquí en Celaya, pues márquenos y pues ahí les atenderán y les asignarán a uno de nuestros asesores. Y en Guadalajara, los teléfonos son 333-614-7224, 331-201-9565, 333-343-4992 y el 333-124-3929. Y pues bueno, en un momento se los compartimos aquí por los comentarios para que los anoten, los tengan, y quien necesite una asesoría, pues estamos en su mejor disposición. Este tema, el tema del perdón, ¿cómo lo manejamos en la familia? Hemos estado revisando situaciones de la familia, la comunicación con los hijos, la relación en pareja, el matrimonio, y es importante pues también tocar el tema del perdón, que muchas veces mal utilizado, ¿verdad? Ya luego lo utilizamos nada más como una excusa para tratar de estar bien, muchas veces ni lo sentimos y pues se pide perdón muy fácilmente. En algunas otras ocasiones pues cuesta trabajo perdonar, y más cuando es una ofensa muy grande, ¿verdad? Cuando es algo muy, muy fuerte, pues la pregunta, y recordando antes de que el Padre nos dé su reflexión, pues recordando aquella pregunta que le hace Pedro a Jesús, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Entonces, pues bueno, es a veces difícil, es a veces complicado esta parte del perdón, y platicando cuando preparábamos el tema, pues vemos que tiene un amplio proceso de tratar. Tal vez en algún programa y ya en alguna conferencia, en alguna charla, ustedes han de haber visto, pero pues bueno, permítanos aportar desde nuestra experiencia, pues esta parte de cómo hemos resuelto, cómo hemos ayudado, asesorado a las personas para que manejen esta parte del perdón. Y le cedo la palabra al Padre Sidney, el Padre Sidney, que nos ayude, nos oriente con su reflexión basado en el Evangelio y en Sagradas Escrituras. Padre, adelante. Muchas gracias. Voy a comentar un texto del Evangelio de San Mateo. Es el capítulo 18, a partir del versículo 15 en adelante, precisamente el texto bíblico que hace un momento comentaba. Dice el versículo 15: si tu hermano te ofende, ve y corrígelo tú a él a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Repasando así, versículo por versículo, si tu hermano te ofende, nada más que aquí en el texto consideramos no tanto una cosa leve, aquí hablamos de algo grave.
El término utilizado, ofende, pudiéramos entender, una herida, algo que realmente me hizo daño. Eso es algo a considerar, no es algo leve, es algo grave. Por lo tanto, el tema del perdón va en ese sentido, pero el asunto es que para poder perdonar cosas tan graves, pues hay que aprender a perdonar cosas leves. Me atrevería a decir en este sentido que perdonamos a partir de procesos, no de la noche a la mañana. Nadie se acuesta pecador y se levanta santo. El perdón es el fruto de un proceso. Como decía alguna publicación en las redes sociales, la oruga para ser mariposa no necesita un milagro, necesita un proceso. Entonces, aprendemos a perdonar a raíz de procesos, donde todos los días voy avanzando en ese sentido. Dice, ve y corrígelo tú y él a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Y aquí enfatizaría algo. Sí, además esto de a solas, que implica ser prudente al momento de perdonar, bueno, esta idea de si te escucha, tener esa apertura a la reconciliación, que ese también sería un tema muy interesante. Pero creo que esa idea de si te escucha, yo la quisiera llevar un poquito hacia la idea de lo que llamamos comprensión. Recuerdo que el padre Ignacio Larrañaga decía que si de veras viviéramos la comprensión, ni siquiera necesitaríamos perdonar. ¿A qué voy con eso? A que el ofensor, muchas veces el daño que me hace, claro, habría que ver el caso en concreto, pero muchas veces lo que realmente daña es mi ego, mi gran ego. No tanto que me haga un daño espantoso, que claro, los ha de haber, pero hay veces que me daña en mi ego. Por ejemplo, yo no quiero perder una discusión, no la voy a perder. Y si tú me quieres ganar, me voy a sentir ofendido. Entonces, esta idea de si tu hermano te ofende, perdón, si tu hermano te escucha, creo que iría un poco en ese sentido. Aprender a vivir la comprensión del agresor. Tratar por un momento de entender. Tal vez la persona que me ha hecho daño también ha sufrido mucho y no lo disculpo, pero al menos trato de entender. Versículo 16. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 testigos para que el asunto se resuelva por 2 o 3 testigos. Claro, en el mundo judío es muy importante esto del testimonio y por eso se recurre a testigos. ¿Cómo no recordar cuando el Señor nos envió de 2 en 2? Por la importancia del testimonio. Pero lo que subrayaría yo aquí es esta idea de si no te oye, si se cierra. Eso es algo terrible, algo terrible. Y lo diría también porque en este asunto del perdón hay una cosa que a veces aparece y es precisamente lo que Fray Nelson Medina llama el evitamiento o bien compensación, sería de alguna manera. Pero la idea es que de alguna manera no quiero perdonar. De alguna manera me cierro al perdón. Y para eso, pues recurro a cuestiones de venganza, de desquite, asuntos de lo que llamaríamos, por ejemplo, el victimismo, hacerme sentir la víctima. Y eso es algo importante porque de alguna manera creo que está justificado mi mal comportamiento. De alguna manera. Sufrí de niño. Como sufrí de niño, pues entonces, pues ahora se amuelan todos, porque yo sufrí de niño. Entonces creo que es algo importante en el tema del perdón, salir de este sentimiento de hacernos las víctimas. Versículo 17. Si no les hace caso, informa a la comunidad. Si no hace caso a la comunidad, considéralo como un pagano o un recaudador de impuestos. Precisamente si alguien merecía la atención de parte de nuestro Señor,
fueron los paganos y los recaudadores de impuestos. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienen apertura, cosa que los buenos del mundo judío no la tenían. Piénsese, por ejemplo, los fariseos, son la gente buena, entre comillas. ¿Cuál es el problema con los buenos? Que no se sienten llamados a la conversión. No creen la necesidad del arrepentimiento porque se sienten buenos. El pagano, el publicano, que se nos adelanta en esto del reino de los cielos, el asunto es que de alguna manera sí se siente necesitado de la gracia de Dios. Entonces, ante dicha situación, yo creo que para esta cuestión del perdón, sí sería bueno preguntarnos, como le dijo Jesús a aquel ciego en Jericó, ¿quieres curarte? Uno diría, bueno, pues eso es obvio, ¿no? Si es un ciego, pues es obvio. A veces no es obvio. ¿Por qué digo que a veces no es obvio? Porque así pasa, yo no me quiero curar. Y hablé esto del victimismo. Ante una situación es bien cómodo jugar al papel de víctima. Vuelvo a decir, me da mucho poder. El poder de chantajear y de manipular. El poder de justificar mi mal comportamiento. Tengo mucho poder. Entonces, me lastimaron, por ejemplo, en mi infancia. Tuve una infancia horrible. La pregunta de Jesús es, bueno, ¿y quieres sanarte? Porque yo creo que el perdón tiene mucho que ver con la sanación. Bueno, ¿quieres sanarte? Uno diría, obvio, a veces no. O sea, ¿estás dispuesto a dejar de hacerte la víctima? ¿Estás dispuesto a dejarte de justificar? ¿Estás dispuesto a soltar todo ese odio que sientes, ese rencor? ¿Estás dispuesto a dejar de hacerte la víctima? Esa es una pregunta interesante. 18. Les aseguro que lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabras que de alguna manera nos recuerdan el sacramento de la reconciliación. Pero yo lo pondría de esta manera. Lo que hagamos aquí en la tierra de alguna manera repercute en la vida eterna. De alguna manera repercute. Yo sé que para muchos creen que la salvación solo es por fe y nos acusan de que nosotros como católicos creemos que la salvación solo es por obras. Creo que ahí el problema es meter ese adverbio del solo. Yo creo que la salvación, claro, es por fe, pero es una fe que se traduce en obras. Porque si la fe no se convierte en obras de misericordia, pues es una fe muerta, como lo llega a decir Santiago en su carta. Pero lo pondré entonces en este sentido, como lo dice nuestro Señor en el texto aquel del Padre Nuestro. Si ustedes no perdonan de corazón a su hermano, pues no van a ser perdonados. O en otras palabras, ¿con qué cara le pido perdón a Dios de mis culpas cuando yo no soy capaz de perdonar a los demás? Quisiera decir una cosa en ese sentido. Creo que hay que entender que el perdón no es olvido. No significa olvido. Sino entonces los únicos que perdonan, pues son los que tienen Alzheimer o demencia senil. El perdón no significa olvido. El perdón es algo que se da. O en otras palabras, es soltar. Yo no me voy a estar amargando la vida por cosas del pasado. Así de simple. Por eso, todo este sentimiento de frustración que siento, se lo entrego al Señor. Pero este odio es como un sobreequipaje. Son cajas vacías que nada más ocupan espacio. Perdonar es soltar. Yo no tengo por qué estar llevando esto que tanto me amarga la vida. 19. Les digo también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, mi Padre del cielo se los concederá. Y yo creo que sí hay cosas muy difíciles en esta vida, pero nada más difícil que ponerse de acuerdo. Es cosa curiosa, para ponernos de acuerdo a hacer algo malo,
como que hasta fluyen las palabras. Pero para ponernos de acuerdo en algo bueno, híjole, hasta nos enredamos. Pues iría yo todavía más allá. El problema para dar perdón, para mí, el ego. Esta idea de que, como dijo el faraón en la película El Príncipe de Egipto, yo no voy a ser el eslabón débil de esta cadena. Entonces, yo lo pondría en ese sentido. El asunto es que ponernos de acuerdo para superar nuestra desaveniencia a veces es muy complicado por un asunto, por el ego. Claro, también hay cuestiones de comunicación y todo lo que ya sabemos. Pero muchas veces no nos ponemos de acuerdo por nuestro ego. Esta idea desvirtuada que tenemos de nosotros mismos, donde de alguna manera yo me siento superior al otro. 20. Porque donde 2 o 3 reunidos en mi nombre, porque donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Dios, nuestro Señor Jesucristo, no quiere que vivamos en el rencor. Él quiere que vivamos en el perdón. Él realmente quiere que vivamos el perdón. Por eso yo creo que mucho del perdón tiene que ver con la sanación. Porque así quiere Dios que vivamos, en sanación. ¿Cómo sé que yo estoy sano? Emocionalmente, tanto habría que decir. Pero ¿cómo sé que estoy sano? En primer lugar, porque tengo serenidad. Serenidad, es decir, yo puedo hablar de algo desagradable de mi pasado, incluso sobre ciertas personas, y no me descompongo. Sí, a lo mejor no me río, pero no me descompongo. Puedo hablar de cosas de mi pasado que fueron desagradables y realmente no acabo mal. ¿Cómo sé que estoy sano? Porque tengo objetividad. Objetividad. ¿Qué es la objetividad? Es decir, cuando yo estoy hablando con alguien, solo digo lo malo del otro. Y siendo objetivos, el otro también tiene cosas buenas. Pero normalmente, si yo estoy mal con alguien, solo saco lo malo. Solo lo malo. Si yo hubiera sido casado, por decir algo así, y tuve este problema en el matrimonio, me preguntan, oiga, ¿y su esposa? Híjole, y saco todo lo malo. La lista de lo malo, todo lo malo. Es que entonces no soy objetivo, porque realmente no reconozco lo bueno que hay en el otro. ¿Cómo sé que estoy sano? ¿Por qué? Porque hay integridad. Integridad. ¿Cómo sé que hay integridad en mí? Bueno, realmente, como dijo Jesús, no pierdan la paz. Es decir, puedo recordar cosas de mi pasado y no hay ningún problema. No voy a perder la paz por cosas de mi pasado. 21. Entonces se acercó Pedro y le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta 7 veces? Es la pregunta muy interesante de lo que hace Pedro. Al final de cuentas, pregunta acerca del tema del perdón, pero si sobre eso va a haber un límite, va a haber un límite. Yo diría, salvo en el caso que el otro sea un cínico, ¿qué entiendo por cínico? Una persona que dice, sí, hice mal, ¿y qué? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué? Pues perdóname, ¿no? Pues tú hablas tanto de Dios. Bueno, salvo en el caso de un cínico, yo creo que uno sí tiene que perdonar siempre, como lo va a decir más adelante. No hay un límite en el tema del perdón. Por una cosa, yo también la he regado, yo también me he equivocado. ¿Cómo le pido el perdón a Dios cuando yo no soy capaz de darlo? Pero la pregunta que hace Pedro es si hay un límite, es decir, va a haber a la 8ª vez chance de desquitarme. A ver, hay que entender bien esto. Hablando del tema del perdón, no debería de haber límite. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Para que realmente haya una verdadera sanación en mi persona,
debe de haber comprensión. Comprensión. Yo voy a hablar, por ejemplo, de mí. Yo tengo un problema que se llama hipotiroidismo. Y esa enfermedad te hace vivir en una ruleta rusa emocional. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Y es muy desesperante. Una persona que sabe eso, dice, pues el padre anda malo. Y no me voy a amargar la vida por otra cosa. Pero claro, si se lo va a tomar personal, pues ya nos arruinamos la vida. Hablando precisamente de comprensión, es entender pues que el otro también tiene sus cosas, tiene sus debilidades. El otro también tiene su historia que ha lastimado su psicología. Entonces, salvo en el caso de que la otra persona sea un cínico, lo mejor es no perdonar para ver si reacciona, para ver si lo sacudo y reacciona. Salvo ese caso, yo creo que conviene siempre perdonar. Y es lo que viene más adelante. Le contestó Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que ya sabemos, es decir, siempre. Creo que eso lo añade San Lucas, allá por el capítulo 17 en su Evangelio. Pero, ¿cómo se puede perdonar siempre? Vuelvo a lo que ya decía, tratando de tener comprensión. Comprensión. Y para vivir una plena comprensión, tanto habría que decir, yo creo que hay que retomar la costumbre del examen de conciencia. Yo también me he equivocado, así como tú te equivocaste, yo también me he equivocado. Entonces no me voy a estar rasgando las vestiduras por esto. Así como tú, también yo. Pero vuelvo a lo mismo, ¿cómo le pido perdón a Dios de mis pecados cuando yo no soy capaz de perdonar cosas que también yo mismo he hecho? Es lo que yo entiendo de este texto del Evangelio de San Mateo, un texto maravilloso que debería confrontarnos siempre. Y me quedo con esa idea. ¿Y cómo puedo perdonar siempre? Bueno, viviendo la comprensión. La comprensión. Y además, un punto esencial de dicha comprensión, vivir el examen de conciencia. Es lo que puedo decir hasta el momento. Gracias, gracias Padre por esta reflexión. Betty, algo que comentar, nos dio muchos puntos el Padre, Sí, perdón. Adelante, Betty. muy bien. Sí, gracias, Paco. Híjole, pues sí, muchos puntos que abarcar en el tema del perdón. Y yo creo que son tantos puntos los que se tienen que tocar, porque también, como bien decía el padre, ¿no? Pues lo que se perdona, pues son ofensas que hieren a la persona. Y estas heridas van a lo más profundo del corazón y, por ejemplo, lo podemos ver. Puede una persona ofenderme o herirme y me puede doler, pero al rato ya se me olvida, se me pasa o me es más sencillo perdonar o soltar, como también mencionaba el padre, que cuando esta persona que me causa la herida es un ser querido. Y vamos al tema de hoy, ¿no? ¿Cómo perdonamos en la familia? Cuando la persona que me causa esta herida es una persona muy cercana y más aún una persona a la que amamos, pues esta herida se hace pues más fuerte. Cuando la persona que nos hiere no la conocemos, no tenemos ninguna sentimiento por esa persona, es más fácil perdonar. Nos es más sencillo soltar, olvidar, incluso a veces ya ni nos acordamos. Pero cuando esta herida viene de una persona cercana, híjole,
es más complicado. ¿Por qué? Porque va hasta lo profundo de nuestro corazón, ¿sí? Y ya intervienen los sentimientos, no solo las emociones, sino que ya se ven afectados los sentimientos. Entonces, hay que tener en claro que esta práctica del perdón, pues nos va a costar más trabajo hacerlo precisamente con los más cercanos, porque esta herida llega a lo más profundo de nuestro corazón. Pero también, pues hay que hablar con mucha esperanza. Continuamos en este tema de este año de la esperanza. Y la esperanza, pues es esa, en la que ayer platicando un rato con el padre veíamos que había muchas citas bíblicas en las que encontramos este tema del perdón. Y precisamente pues es muy mencionado porque la realidad es que sí se puede alcanzar. Decía el padre al final, ¿no? Lanzaba una pregunta que me encanta. ¿Y cómo puedo perdonar siempre? ¿Cómo puedo perdonar siempre? Jesús nos lo dejó manifestado en muchas muestras, ¿sí? Nos lo mostró de muchas maneras en el tiempo que estuvo conviviendo con las personas. Podemos hablar de la samaritana, podemos hablar de la mujer pecadora, podemos hablar de muchos momentos en los que Jesús da muestras de cómo perdonar siempre, incluso estando en la cruz. Dices, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, en todo momento Jesús nos muestra cómo perdonar siempre, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí, yendo un poquito a las experiencias de las asesorías, pues sí, como bien decía el padre, llegan las personas con heridas desde su infancia o que a lo largo de su vida han venido teniendo, y que esas heridas muchas veces ahí están porque no han querido perdonar del todo, porque su perdón no es eh, sincero. Por ejemplo, ahorita estoy yo atendiendo a una señora eh, grande, ya tiene 78 años, donde su relación con su hija es difícil y viven juntas. Ella tiene Parkinson y pues ya depende de ella y su relación es muy complicada. ¿Por qué? Porque tienen heridas de la infancia que su hija no ha perdonado y que también la mamá no ha sabido pedir perdón. Porque como decía el padre, pues es que ella dice, yo ya le pedí perdón una vez, no me quiso perdonar. Bueno, pero ¿cómo le pediste perdón? ¿Qué le dijiste? ¿Cómo le solicitaste ese perdón? ¿Le mostraste tu arrepentimiento, tu dolor, tu deseo de cambiar? ¿O cómo fue ese pedir perdón? ¿Sí? Y lo vemos en muchas asesorías donde vienen las personas dañadas porque sufrieron una herida en el matrimonio. Podemos hablar de infidelidad, y no solamente en la parte de la infidelidad, sino de engaños. Es que me ocultó esto, esta otra cosa, muchas heridas. Y que como bien decía el padre, y es uno de los puntos que voy a tocar, pues a veces también cómo nosotros tomamos estas acciones de los demás. Primero, pues yo creo que para empezar a hacer un proceso de perdón, tenemos que voltear a ver y mirar la misericordia del Señor. Para poder partir yo en un proceso de perdón, como bien decía el Padre, es un proceso, tengo que voltear la mirada y ver a Cristo, Cristo misericordioso, ¿sí? Y pensar, como decíamos, cómo Jesús ha perdonado, cómo Jesús nos ha mostrado que es el perdón perfecto, decía el Padre, siempre, que es siempre, pues de manera siempre, siempre.
Y decíamos, a lo mejor aquella persona cínica ni se lo merece, pero el perdón me va a ayudar a mí, me va a liberar a mí y me va a sanar a mí. Seguramente la otra persona también, pero si esa persona ni siquiera le interesa mi perdón, pues bueno, lo hago por mí. Y la misericordia del Señor, pues nos va a mostrar cómo perdonar siempre, siempre a través del amor. Y a lo mejor no hacia la otra persona, a mí mismo. Te perdono no porque te amo y que te quiero perdonar, no, te perdono porque me amo y quiero estar bien. Quiero liberarme de esta carga que tengo, ¿sí? Entonces, primer paso, mirar a Cristo misericordioso y en ese amor perfecto que es, a final de cuentas, el perdón es un acto de amor. Primero a Dios, a mí mismo y no necesariamente a la persona que voy a perdonar. Puede ser que sí, también por amor te perdono, pero si no te amo, de todas maneras te perdono porque amo a Dios y me amo a mí mismo. Después, tener voluntad, porque no es nada sencillo. Hay cosas que son sencillas de perdonar, pero hay actos que no son sencillos de perdonar. Hablábamos hace rato de que hay heridas que lastiman de manera profunda, ¿sí? Y cuando esta herida es muy profunda, pues es difícil. Y pues no vamos a perdonar porque seamos buenas personas o porque seamos, no. Vamos a procurar ser buenas personas, pero te perdono como un acto de mi voluntad. Hay veces que las personas no quieren perdonar porque piensan que la otra persona no se lo merece. No es que yo cómo lo voy a perdonar o cómo la voy a perdonar si no se merece el perdón por lo que me hizo. Si ni siquiera me ha pedido perdón. No, el perdón no se otorga porque la otra persona se lo merezca o incluso si no lo ha pedido. El perdón es un acto personal, de voluntad personal, y yo decido, yo elijo perdonarte, aun si no me pides perdón, o si eres un cínico y no te interesa mi perdón. Yo, por mi voluntad, te perdono, ¿sí? Solo de esta manera, pues nosotros vamos a poder hacer ese proceso, porque si estamos esperando que la otra persona haga méritos, que ya se lo merezca, que no. A lo mejor si la persona en este caso si es un matrimonio o si es entre un hijo o una madre, bueno, pues entonces tendrán que hacer su proceso de sanación y recuperar la relación. Pero eso es aparte del perdón. Si yo tengo que hacer un proceso de reconciliación con la persona, ese es un proceso distinto. Y el acto de perdonar es un acto personal. Entonces, siempre tendremos que ir hasta el fondo de nuestra voluntad para decidir, pues, perdonar las ofensas. Y el tercer punto que quiero, bueno, antes de pasar a encontré un numeral en el Catecismo de la Iglesia muy interesante, que es el 2843, que nos habla de cómo hacer ese tránsito hacia la sanación, ¿sí? Que muchas veces no está en nuestras manos, pero en el corazón que se ofrece al Espíritu Santo, ahí sí. Nos dice este numeral, eso de una manera, híjole, yo creo que me encantó este numeral porque nos lleva a reflexionar cómo hacer ese tránsito hacia la sanación. Pues no está en mis manos, ¿sí? Mi voluntad movida por el Espíritu Santo es lo que me va a llevar a hacer ese tránsito, ese camino de perdón. Y dice muy bonito, nos dice, cuando yo perdono, cambio la herida por la compasión. Cuando yo perdono, cambio esa herida por la compasión. Y no compadecerme a mí que me ofendieron y hacerme la víctima, decía el padre hace rato, no. De decir, híjole, esa persona
que me ofendió, esta ofensa que me hizo, ¿desde dónde viene? Decía el padre. Pues a lo mejor viene esa persona, me lastimó, porque a lo mejor esa persona trae sus propias heridas. Y desde sus heridas, desde sus carencias y necesidades, a lo mejor desde ahí me ofendió. A lo mejor ni siquiera era algo personal o en contra mía, sino que esta persona, por todas aquellas cosas que tiene o que viene cargando, pues me hirió. Entonces, cuando yo cambio esa herida que me hizo por compasión, voy a mirar de manera diferente a la otra persona, ¿sí? Voy a ser capaz de decir, híjole, ¿por qué es así? ¿Por qué tiene estas actitudes? Bueno, porque está herido también, porque esa persona también está herida, también fue herida, y desde ahí viene tu ofensa. Después nos dicen, cuando yo cambio la ofensa en intercesión, ¿sí? Cuando yo cambio la ofensa por intercesión, ¿sí? Orar por aquella persona que me ofendió es estar perdonando, ¿sí? Fíjense bien, nos invita ahí, en este numeral, nos está invitando a cambiar en lugar de estar pensando lo que me hizo, ay, es que me hizo esto, y me vuelvo a acordar y me vuelve a doler, en lugar de estar concentrados en la ofensa, cuando me venga a mi mente esa ofensa, la cambio por oración. Y hago oración por aquella persona que me ofendió, ¿sí? Y cambio mi ofensa e intercedo por aquella persona. Y nos dice que ahí ya estamos haciendo ese tránsito, ese recorrido que tenemos que hacer para perdonar y que solo así, desde la oración y haciendo esta intercesión por el ofensor, nosotros haremos un perdón sincero. Porque cuántas veces viene la persona y dice, es que yo creí que ya había perdonado y otra vez vuelvo y me duele y me lastima, porque ese perdón no fue sincero. Y la oración, el orar por nuestro ofensor, nos va a ayudar a que nuestro perdón sea completamente sincero y que esa herida que queda ahí, pues ya no me lastime, ¿sí? Que ya me sigo acordando lo que me hizo, lo que me dijo, pero ya no me va a lastimar, ya no me va a doler. Y pues también ya en el último, ahora sí, el último punto es educar nuestra sensibilidad. También nosotros muchas veces, y sobre todo ahora, como que vemos que todo nos ofende. Actualmente ya somos muy susceptibles. Hace unos programas el padre hablaba de la generación de cristal y pareciera que somos de cristal y cualquier cosa nos ofende y nos sentimos ofendidos y creemos que tenemos que rescatar nuestros derechos y sí es importante valorarnos y hacernos valorar, respetarnos y hacernos respetar, pero también no ser tan frágiles en ese sentido, ¿sí? Que a veces, como decía, las personas que más nos ofenden son a las que más amamos, y también es porque entonces yo también, ese amor que tengo por esa persona es posesivo, porque entonces yo quiero que esa persona sea como yo quiero. Si no es como yo quiero, si no piensa, si no actúa como yo quiero, me siento ofendida, ¿sí? Y tendremos que cambiar esa susceptibilidad y aceptar a la otra persona como es. Decía el padre, él se ponía como ejemplo hace un momento. Decía, bueno, yo tengo una enfermedad que me hace estar con cambios de ánimo en cada momento, y a lo mejor si te tocó en un rato platicar con el padre y estaba en ese estado de ánimo que a lo mejor no tenía tanta paciencia, pues ya te vas todo susceptible, porque entonces el padre a lo mejor no me contestó bien o no me contestó como yo esperaba o
creía que el sacerdote me iba a responder, pues no ser tan susceptibles, ser capaces de entender a la persona. A lo mejor estaba sin comer, a lo mejor estaba molesto por otra cosa, y nosotros no lo tomamos personal. Idealizamos a la persona y creemos que nos tiene que complacer en todo, y si no me complace, entonces me siento ofendido, me siento herido, y ahora tengo que hacer ese proceso de perdón. Tenemos que ser menos susceptibles hacia las personas, sobre todo a las que amamos, ¿sí? Yo amo a esta persona y te amo con la libertad y te acepto como eres. Sé que a lo mejor tu carácter, tu personalidad, que muchas veces pasa sobre todo en los matrimonios y en las familias, ¿verdad? Que el carácter de la otra persona constantemente ofende, o nos sentimos ofendidos, y realmente es una parte de su personalidad, es parte de su carácter y no es algo en contra de mí. Entonces, amar a la persona como es, aceptarla, y pues saber que no somos perfectos, sino escandalizarnos con las debilidades de los demás, ¿sí? Entonces, pues, rescato un poquito de esto que el padre, pues, hace un momento nos compartió. Gracias Betty, gracias por compartir. Y pues sí, han abordado ampliamente estos puntos. Antes de continuar y que se hace, pues mandarles saludos a María Hernández, que dejan comentarios, Jenny Quispe, que pide oración para que pueda perdonar siempre, Guadalupe Valderrama, y todas las personas que nos han dejado su like, que nos están viendo en estos momentos en vivo, y para los demás también que en algún momento del día nos puedan ver, pues nuestros saludos, esperemos que el tema les sirva. Y bueno, ya para ir concluyendo, pues yo sí quiero retomar sus palabras de ustedes. Escuché varias veces la decisión, ¿verdad? La decisión es personal, y para el perdón es muy importante. La decisión para perdonar y para pedir perdón. El padre mencionaba también, hay que ser sinceros, hay que ser como el proceso cuando va uno a la confesión. Primero analizar, que tenga un dolor de la ofensa que yo haya cometido, y para poder pedir perdón a la otra persona, porque si lo agarro como una cosa sencilla de que, pues ya me tienes que perdonar, porque así lo manda la iglesia, pues no hay un sincero arrepentimiento, ¿verdad? Y no hay una verdadera conversión para mejorar. También, pues, perdonar de corazón y con todo el corazón es importante. Y por la importancia, ¿no? de estos obstáculos que también el padre nos habló, Betty también nos hablaba, como la ira, la soberbia, la venganza. A veces y más en estos tiempos, decía Betty, escucha uno a los matrimonios, ¿verdad? Es que fui con la amiga, el amigo, el tío, el familiar, y me dijeron, pues también tú hazle, tú también puedes, tú también tienes derecho. Entonces también para el perdón es importante dejar la venganza, el querernos, el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Dice una frase, la importancia en nuestra vida es dejar a un lado la venganza, y lo remata diciendo esta frase: ¿quieres ser feliz un momento? Véngate. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Perdona. Y yo creo que esa es parte de la clave, ¿no? De esta felicidad, el ser el querer ser feliz, pues va a ser perdonar, porque fácilmente podemos vengarnos en un momento y sentirnos bien, ¿verdad? Y luego, para ya terminar mi comentario, pues ¿a quién tengo que perdonar? Y el padre y Betty lo decían, pues empezando desde mí mismo, desde mis heridas, ¿verdad? Desde lo que yo soy, perdonarme desde mi vivencia. ¿A quién también? Pues a los demás, empezando desde la familia, amigos, conocidos, jefes, o sea, hay un sinfín, autoridades, ¿no? También tenemos que aprender a perdonar
a veces las injusticias que vemos, sobre todo en materia de gobernabilidad. Hay veces, aunque no es justificable, ¿verdad? Porque muchas veces no alcanzamos a comprender el plan de Dios, pues muchas veces hasta nos enojamos también con Dios, más cuando tenemos la pérdida de un familiar, la pérdida de una persona querida, el divorcio del matrimonio. Muchas veces nos enojamos y decimos, padre, y luego viene la soberbia, el compararnos y decir, pero pues ¿por qué a mí? Si yo soy mejor que aquel o soy mejor que el otro. Entonces, pues bueno, de esto, antes de pasar a cederles el micrófono para ir cerrando el tema, pues es esta recomendación. ¿A quién tengo que perdonar? Pues empezar desde mí mismo, empezar a aplicar el perdón desde mí, porque muchas veces nos castigamos por cosas, situaciones, y no somos tan capaces para perdonarnos. Después, pues a los demás. Y si hay algo que perdonar, o creemos que Dios también ha hecho algo injusto con nosotros, pues nada más recordar que hay que dejarle a Dios tu vida. Él es el escultor. Y decía Betty, aferrarnos a la oración, y no solamente a la oración, también quiero agregar el tiempo, ¿verdad? También hay que tener tiempo para ir avanzando, perdonándonos y sobre todo confiando en que Dios tiene un plan para nosotros. Y bueno, padre, ¿algún comentario final antes de despedirnos? Diría algunas cosas, tomar en cuenta lo que no es perdón. El perdón no es el fruto de un acuerdo. ¿A qué me refiero? A que a lo mejor yo digo que lo voy a perdonar cuando él me pida perdón. Y el problema es que a veces el otro nunca me pide perdón. Entonces, el perdón no es porque el otro se lo merezca. El perdón es por mí, porque yo quiero estar bien, quiero estar feliz, quiero estar tranquilo, quiero defender mi paz. Jesús nos dio la paz como para que me la pierda por cualquier cosa. Entonces, el perdón no es fruto de un acuerdo. Diría, es muy importante esto de que las personas que más queremos son las que más nos ofenden. Yo iría todavía más allá. Lo terrible de cuando alguien me ofende y ya no está. Por ejemplo, muere y nunca me pidió perdón. Perdonar a los ausentes es muy importante, diría yo. Entonces, el perdón no es fruto de un acuerdo, es fruto de mi decisión. Ahí diría igual, entonces el perdón no es cosa de sentimientos nada más. El perdón ante todo es fruto de la voluntad, porque yo no me voy a amargar la vida por cosas del pasado. Yo suelto eso porque no vale la pena vivir con enojo. Diría yo, el perdón sana porque el odio enferma, diría yo. El odio trae esa cosa que se llama cortisol, que en algunas situaciones es muy importante, pero en otras es, hasta diría yo, promotor del cáncer, ¿verdad? Entonces, para evitarme eso, que mejor que el perdón. También diría que el perdón no es algo mágico, no es algo mágico, no es bajar un interruptor, ya perdoné. Yo que vivo aquí el ministerio, en un lugar donde se dan ejercicios espirituales, hay personas que vienen con la idea de que aquí van a salir prácticamente perdonando a todos. Y el problema es que no salen exactamente igual. Entonces fracasamos, ¿no? Porque el perdón es fruto de un proceso, pero hay que entender que el perdón no es bajar un interruptor. Yo no tengo por qué imponerle caminos a Dios. No, pero es que mi otra compañera, compañero, vino y salió magnífico, sí, pero en mi caso no. Mi proceso va a ser diferente. Entonces el perdón no es un acto mágico. También diría que no hay que pensar que por no hablar algo, pues ya estoy perdonando.
Eso le da mucho a nosotros los varones, que realmente pensamos como ya no hablo del tema, ya está perdonado. Sí, ya no vamos a hablar, no. Eso es, yo diría yo, hasta peor. Es tragarme mi emoción y eso en algún momento va a volver a salir. Entonces, lo que lleve a terapia creo que va a ser muy importante. Concluiría con una cosa. Hay que entender que en español la palabra desgraciado tiene dos posibilidades de entenderse para hablar de este tema del perdón. El desgraciado, en primer lugar, se entiende como un malvado, pero también el desgraciado es alguien que careció de gracia, careció de amor, y a lo mejor es un malvado por eso, porque careció de amor. Entonces yo retomo otra vez la idea. Si quiero progresar en este tema del perdón, hay que entender que la persona a veces es un desgraciado en el segundo sentido. Por eso te perdono, porque te trato de entender, trato de comprender. Ahorita que está de moda la película de Lilo y Stitch, ¿verdad? Bueno, comprendo al Stitch, trato de comprenderlo, no lo justifico, no le aplaudo, no, no, no. Pero pues trato de entender, porque al final de cuentas somos familia. Y si queremos que esto funcione, pues tengo que tratar de entender por qué eres así. ¿Por qué? Porque eres un experimento, porque abusaron de ti, porque te trataron de hacer de una manera que fueras destructor, malvado y luego salir de ahí. Bueno, trato de entenderte. Entonces no te encasillo en la idea de que eres solo un malvado. También trato de entenderte en tu realidad, porque vuelvo a lo que he planteado. La idea del perdón es soltar. Esencialmente, hasta la palabra lo dice, perdón. Per, ese prefijo, es porque es algo que se repite, se repite, se repite, como persistir, ¿verdad? Se repite constantemente. Y luego viene el verbo donar, es dar. Un perdón es algo que se da constantemente, ¿por qué? Porque si yo lo retengo, me voy a ahogar, me voy a asfixiar. Si yo no suelto ese coraje, tarde o temprano yo voy a fracasar. Entonces, para perdonar, pues creo que hay que aprender a soltar, a entregar. Y eso ayuda mucho, vuelvo a lo que decía, el examen de conciencia. Gracias, gracias. Bueno, yo quisiera ya nada más para concluir, el perdón y sobre todo hoy, yendo al tema, el perdón en la familia, ¿cómo perdonamos en la familia? Pues tendríamos que perdonar desde el amor, pero con un amor maduro. Para perdonar en la familia hay que amar con madurez. Hay que tener ese amor maduro. Y ese amor maduro es la gracia de abordar los problemas con equilibrio, que era lo que decía hace un rato el padre. No dejárselos al tiempo, no, hay que abordar los problemas, los conflictos, las heridas, las ofensas con equilibrio. Pero ¿cómo se logra ese equilibrio? Bueno, pues desde los designios de Dios, ¿sí? Que desde el momento que yo voy a abordar un problema, un conflicto en la familia, tengo que ir pensando ya de antemano lo que Dios dice. Y Dios dice que perdone siempre, ¿sí? Tengo que ir con esa disposición. Por eso vuelvo al punto que decía hace rato. Tenemos que ver la misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Quién es la misericordia? Y cuando abordamos los problemas en la familia con ese equilibrio, con misericordia, pues entonces estaremos viendo cómo vamos creciendo como familia.
No quiere decir que no va a haber problemas, que no va a haber conflictos, que no va a haber heridas. Las va a haber, pero si las miramos con misericordia y con la voluntad de perdonar, creceremos como familia. Seremos una familia más fuerte, ¿sí? No perfecta, porque no las hay, pero sí una familia fuerte que aún y a pesar de los conflictos, de las heridas, aman con madurez, ¿sí? Entonces, por eso es importante el perdón, porque el perdón es lo que nos va a llevar a sanar los conflictos. Cuando no perdonamos, no sanamos esos conflictos. Ahí los vamos cargando. Para sanar los conflictos, si yo quiero resolver un conflicto familiar, tengo que empezar a amar con madurez y eso es perdonando. Y pues la buena nueva es que hay una palabra más grande que la ofensa, que a cualquier ofensa, que es perdón. Y yo lo llevo otra vez. Perdón es igual a amor. Y como les decía hace rato, no necesariamente a la otra persona, sino a mí mismo, a Dios y claro, como hoy dice el tema, amor en la familia, ¿sí? La familia perfecta o las familias siempre hay heridas, siempre hay ofensas, con intención, sin intención, pero lo que nunca tampoco debe de faltar es el amor y sobre todo el amor manifestado a través del acto voluntario de perdonar. Siempre, 70 veces 7 es siempre, siempre perdonar. Francisco. Gracias, Betty. Tenía el micrófono apagado. Eh, pues sí, así es, una de las bases más importantes para la familia, ¿no? El siempre, siempre estar dispuestos a hablarnos, a perdonarnos. Podrá haber problemas muy grandes y ahorita para cerrar, pues también recordar que la vida no la tenemos comprada, ¿verdad? Si nos tardamos en perdonar, quién sabe si nos alcanza el tiempo para perdonar o para pedir perdón, porque la vida es algo incierto. Entonces podemos salir molestos de casa y sin pedir perdón o sin perdonar a la otra persona y pues ya no podamos verlo, ya no tengamos esa oportunidad. Entonces es importante que pues ya para cerrar el tema también reflexionemos en eso, en la importancia de la muerte en nuestra vida, ¿verdad? Y como decías, eso es parte de las familias, el sentarnos a platicar las situaciones que hay para podernos perdonar y así poder estar tranquilos al momento que se presente la partida de este mundo, no tener los remordimientos o cargos de conciencia o quedarnos con ese malestar, ¿verdad? Del no poder haber pedido perdón. Y bueno, pues les agradecemos a todos por habernos acompañado, por sus comentarios. Alexander Quintero, bendiciones también para ti, y pues a todas las personas que hoy tuvieron seguirnos en vivo, pues les damos las gracias. Les deseamos muy buena noche, muy bendecido descanso y sigan con los programas de Valora, con nuestros demás compañeros que pues bueno, todo en esta vida nos enriquece y nos fortalece, pues estar con esa esperanza, con este año de la esperanza y que nuestras familias sean portadoras de esperanza. Gracias a todos, muy buenas noches.
Muy buenas noches, que descansen.